aquí comenzó la grabación. Sí, ya está grabando. Entonces, para comenzar, bueno, este es nuestro primer conversatorio de autoformación. El título es Experiencia de conformación de asociación de funcionarios del nivel central del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, de la comuna de Barrancas. El expositor, su nombre es Ignacio Cáceres Pinto. Él es el presidente de la Asociación de Funcionarios del Nivel Central del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, AFU, y el día de hoy nos va a acompañar y nos va a exponer su experiencia, ¿ya? Cuando planificamos esta sesión de encuentro, este conversatorio, uno de los elementos como que se fue compartido es que justamente nos relate su experiencia y de cómo fue constituirse como asociación del Servicio Local de Educación. Así que sin más preámbulo, le doy las gracias a Ignacio por estar presente, a ustedes, compañeros y compañeras también, por darse el tiempo y participar. Y todos los micrófonos son tuyos, Ignacio. Bienvenido. Esperamos que sea una muy buena jornada, un buen conversatorio. Muchísimas gracias. Saludarlas a todas y a todos. Como bien dijo, ¿cierto, Sebastián? Mi nombre es Ignacio Cáceres y soy presidente de la Asociación de Funcionarias y de Funcionarios del nivel central del Servicio Local de Barrancas. El Servicio Local de Educación Pública de Barrancas fue uno de los dos primeros servicios locales que comenzaron en marzo del año 2018, es decir, ya llevamos 2 años y medio de esta nueva política pública, que agrupa a 3 comunas. Ya es distinto en el caso de otras comunas que a lo mejor pueden ser 2, puede ser 1, o pueden ser más de 3 incluso. En el caso de Barrancas, agrupa a las comunas, a los establecimientos educacionales infantiles, a las cunas, escuelas y liceos, que anteriormente estaban en manos de las corporaciones de educación de Cerro Navia, Pudahuel y Loprado. ¿Ya? Esas 3 comunas eran las que ahora se unieron en un solo servicio local. Y con eso también empezó toda una experiencia, ¿cierto? Una experiencia tanto previo al traspaso, de incertidumbre, de no conocer mucho qué cosa íbamos a hacer, si es que íbamos a hacer un híbrido, si íbamos a hacer ahora, vamos a poder tener sindicato, cómo nos organizamos, qué leyes nos rigen, cuáles son los requisitos para eso, en qué quedan los derechos de las y los trabajadores, ¿cierto? Cómo nos podemos organizar. Y justamente en ese sentido comienza, ¿cierto?, a establecerse una de las primeras inquietudes que tiene que ver con a cuál ley nos tenemos que acoger ahora, ¿cierto? Porque ya no somos corporación, por lo tanto ahora somos un servicio local, no somos un servicio público, y el servicio público tiene prohibición por ley de sindicalizarse. Por eso yo creo que es importante cambiar esta constitución, ¿cierto? Es impresentable que no pueda existir el derecho a sindicalizarse a las funcionarias y los funcionarios públicos. Y por eso se crean los conceptos de asociaciones, que en la práctica son casi lo mismo, pero no lo mismo, ¿ya? Pero en la práctica, digamos, se rigen por la misma ley de asociaciones y sindicatos. Y por lo tanto, los pisos mínimos, como para cualquier organización sindical o de asociación de funcionarios, el mínimo son 25 personas. Es decir, hoy día somos 23, si llamamos a 2 más, podemos ya armar una asociación. En este mismo momento, con 25 personas. Y se eligen, por tanto, a 3 directores o directoras. Es decir, una persona que queda en la presidencia, una persona que queda en la secretaría y otra persona en la tesorería. Y de ahí, ¿cierto?, va aumentando de acuerdo al número de socias y socios. Pueden ser 3, 5, 7 o hasta 9 directores en caso de que supere ya los 3.000 asociados. Esto, por tanto, se expresó en conformar una asociación y que además, al mismo tiempo, puede ser considerado como una oportunidad de trabajadoras y trabajadores de la educación, porque no distingue ni tarea, ni cargo, ni función. Es decir, por lo general estamos acostumbrados a que en las corporaciones existe un sindicato de asistentes de la educación, por otro lado un sindicato incluso de profesionales asistentes, por otro lado un sindicato de, qué sé yo, incluso de profesores, ¿verdad? Aparte el colegio de profesores. Entonces,
debido a que cada uno tiene sus propias reglamentaciones en las corporaciones. En el caso de las asociaciones de funcionarios, lo único que pide es que tenga dependencia del mismo empleador. Y todos dependemos del mismo empleador. A nosotros nos va a pagar siempre el Ministerio de Educación, ¿ya? Y eso yo creo que es importante saberlo porque también se ha hablado mucho de los servicios locales que no somos estatales, ¿cierto? Que somos organismos descentralizados y autónomos. Bueno, en estricto rigor a nosotros nos paga el Ministerio de Educación, ¿ya? Obviamente el servicio local tiene un RUT asociado, pero quien traspasa los recursos y quien entrega los recursos, tanto a nivel central como a los establecimientos educacionales, es el Estado. Y de hecho en su liquidación va a aparecer el logo del Ministerio de Educación. Desde esa perspectiva, el único impedimento que uno puede tener en este sentido es que no se llega al número. Pero como les digo, el mínimo es ese. ¿Qué pasa con los convenios colectivos? ¿Cierto? Que muchas veces uno dice, pucha, nosotros acabamos de firmar un convenio colectivo como sindicato, vamos a pasar a ser un servicio local y por lo tanto vamos a perder ese convenio. No, ya la respuesta es no. Todos los convenios colectivos para las y los trabajadores que se han traspasado a los servicios locales se mantiene su vigencia hasta el término de la fecha acordada, ¿ya? Eso es real. ¿Qué es lo que cambia? Que ya el convenio no es colectivo, sino un convenio individual. Es decir, cada trabajador y cada trabajadora es dueño de ese convenio, ¿ya? Esa es la única diferencia. Por lo tanto, si es que algún funcionario es desvinculado o algún funcionario se jubila, es decir, el convenio continúa, pero las personas que están ahí todavía dentro del servicio. Por lo tanto, todos los convenios colectivos que ustedes han firmado se mantienen vigentes hasta el término de ese convenio. ¿Por qué? Porque en la administración pública, en la administración del Estado, no existe el convenio colectivo, ¿ya? Eso es algo que es así. Las y los trabajadores negociamos en el sector público a través de la mesa del sector público o a través de distintas organizaciones directamente por el Congreso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el presupuesto depende de la Cámara de Diputados y del Senado, que ahora mismo incluso ya se comenzó a discutir la ley de presupuesto en Valparaíso, ¿cierto? O algunas sesiones acá en Santiago. Por lo tanto, por eso no existe la negociación colectiva, pero sí existe la negociación a través de la mesa del sector público o de organizaciones que puedan crearse para estos fines a nivel nacional. Yo creo que, insisto, es una tremenda oportunidad poder incluso establecer algún tipo de confederación u organización de trabajadoras y trabajadores de la educación, específicamente asociados a los servicios locales. No nos olvidemos que de aquí o al 2025 o al 2030 vamos a hacer 70 los servicios locales a lo largo del país. ¿Y por qué hablo de estas dos fechas? Porque el 2021 se debiera discutir si es que continúa el proceso hasta el 2025 o en su defecto se prorroga hasta el año 2030. Pero en ningún caso se van a dejar de implementar los servicios locales. Sí o sí, esta es una ley, salvo que otra ley lo modifique, pero tal y como están las cosas, el proyecto continúa, digamos, la implementación. Lo único que podría eventualmente ocurrir es que en vez de que finalice el 2025, finalice el año 2030. Sea cualquiera de estos dos años, es una tremenda oportunidad para establecer una organización pública de trabajadoras y trabajadores de la educación. Ahora no sé. Sea lo que sea, ¿cierto? Como les digo, es una oportunidad única de establecer orgánica a nivel nacional de Arica Punta Arenas. Actualmente son 7 los servicios locales que ya están en funcionamiento. El próximo año, el 1 de enero de 2021, comienza el servicio local de Valparaíso, ¿cierto? Y otros más. Vamos a hacer 11, los hermanos de los servicios locales, para bien o para mal. Pero siento que, como les digo, están dadas todas las condiciones, incluso generar asociaciones y federaciones. En el Servicio Local de Barrancas también existe la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Local, que ahí están integrados asistentes de la educación, trabajadoras están jardines infantiles, salas cunas, escuelas y liceos. Es decir, hay una gran organización que agrupa a 4 federaciones. Por lo tanto, las posibilidades que existen desde el punto de vista de organizar a nuestro mundo social de la educación son enormes. También quienes asuman como dirigentes tienen fuero, ¿verdad? El periodo en general se acuerda de acuerdo a lo que establece la normativa, por lo general son 2 años, cada 2 años hay elecciones, pero si ustedes, por ejemplo, pueden acordar 3 años o 4 años de funcionamiento, eso forma parte de la libertad
asociatividad. Hay un derecho que existe, e incluso el fuero dura un año, incluso una vez finalizada la gestión, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor son 3 años del fuero si es que alguien no se presenta o pierde la elección de la reelección. Así que, como les digo, hay muchas posibilidades, enormes posibilidades de organizarse. Lo importante es plantear justamente desde ya cómo hacerlo. No hay ningún impedimento. Lo que sí les puedo decir es que ustedes a partir del 1 de enero del año 2021 ya pueden organizarse, ya pueden crear sus asociaciones. ¿Por qué ahora no? Porque ustedes siguen bajo el reglamento del Código del Trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto el Código del Trabajo establece un sindicato. Y a partir del 1 de enero ya no van a ser Código del Trabajo, van a ser estatutos administrativos, obviamente en ciertas materias las que corresponden al estatuto tanto de asistente de la educación como al estatuto de docente. Pero el marco jurídico global que agrupa la organización de trabajadoras y trabajadores es el estatuto administrativo. Eso, yo quería exponer muy breve porque siento que lo más importante es como establecer como un diálogo. No sé si les parece, así como si tienen dudas, preguntas, consultas, y yo dentro de lo que pueda ir respondiendo lo que ustedes deseen. No sé, Sebastián, cómo va a ser la metodología, Sí, pero lo de esa dejo ahí. misma forma. La idea es que ustedes vayan consignando sus preguntas en el chat o que pidan la palabra para exponer su inquietud. Acá en el chat hay dos inquietudes antes. Yo me tomo la tercera palabra, luego de esa tercera, digamos, de las dos lecturas de las preguntas. Y si alguien más quiere preguntar o le surge alguna inquietud, vaya ahí en el chat o levanta la mano y ahí queda consignado. ¿Ya? Primero, eh, Vanessa nos dice, pero nosotros no seremos servicio público. Vane, si quieres profundizar la pregunta. Sí, lo que pasa es que en las primeras conversaciones que hubo con los sindicatos, con el nuestro en este caso, donde estamos actualmente, ellos dijeron que éramos corporación con otro nombre, que no vamos a hacer servicio público. Por eso es la consulta. Es una empresa No, externa. no, claro. No. Esa persona que les dijo eso está equivocado. O sea, completamente equivocado. De hecho, si ustedes, por ejemplo, no lo traje hoy día, pero si ustedes se consiguen el organigrama del Estado, digamos, cómo se organiza el Estado, los servicios locales aparecemos dentro de la organización del Estado. Nosotros somos un organismo público, tal y como existen los servicios de salud, ¿cierto? Ustedes que son San Antonio, Valparaíso, San Antonio, ¿cierto? En términos de servicios de salud, los otros son Viña del Mar, Quillota, somos igual, digamos, somos un servicio público. Por lo tanto, quien diga lo contrario o no conoce la ley o quiere trampear la ley. Por lo tanto, no, nosotros somos un servicio público. Estamos, de hecho, nuestro presupuesto, el presupuesto tanto de los niveles centrales como de las escuelas, jardines, liceo, perdón, están contemplados en la ley de presupuesto. Si ustedes entran a la ley de presupuesto, ustedes van a Ministerio de Educación, luego al Ministerio de Educación van a Subsecretaría de Educación, y después de Subsecretaría de Educación se despliegan todos los organismos que dependen de la Subsecretaría de Educación, donde está la Dirección de Educación Pública, la Superintendencia de Educación, los servicios locales de educación pública, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es evidencia, digamos, no es que a mí se me ocurre, sino que efectivamente nosotros somos un servicio público. Y lo otro es con respecto a eso mismo, ¿cómo entonces vamos a quedar nosotros en escala de los contratos? Se supone que hoy día van a ser renovados, van a ser, digamos, a lo mejor anexados a este que tenemos anteriormente, uno nuevo. ¿Qué debiera constar en ese nuevo contrato? O en ese nuevo anexo. O en ese anexo en realidad. Porque porque los parámetros de sueldo de los servicios públicos son en sueldo base, igual que nosotros. Tienen artículos, tienen, digamos, una ley diferente que los rige, nosotros no, entonces vamos a entrar en ese plano también, se nos van a ver, ¿cómo le explico? Nosotros tenemos una cantidad de sueldo que se rige por una ley, por una negociación que se adquirió y tenemos un código de adquisición de ese valor. Por lo tanto, hoy día, si entramos al servicio público, vamos a generar a lo mejor otras leyes que también se van a incorporar al sueldo que tenemos actualmente o se va a mantener igual.
Ya, a ver, es que eso es distinto, ¿ya? ¿Por qué digo que es distinto? Porque existen estatutos que rigen a cada uno de los funcionarios, ¿cierto? En el caso de los funcionarios públicos, ¿verdad? Está el estatuto administrativo. En el caso de los docentes está el estatuto docente. Y en el caso de los asistentes, ahora el estatuto de asistente de la educación. Por lo tanto, hay 3 estatutos que conviven al mismo tiempo y que se rigen por leyes distintas. No sé si me explico en la diferencia, porque cómo se calcula la remuneración de un docente para que entre, por ejemplo, en carrera funcionaria de estatuto docente, es distinto al cálculo de carrera funcionaria de funcionario público o carrera funcionaria de asistente de la educación. Entonces, son distintos parámetros. El empleador es el mismo, pero vamos a tener distintos estatutos. Por lo tanto, el cálculo de la remuneración se mantiene. Lo que sí ocurre es que hay el tema del traspaso a los servicios locales se expresa en algo que se conoce jurídicamente como sin solución de continuidad. ¿Qué significa esto? Es que, por ejemplo, si usted era titular o era indefinido, ¿verdad? Contrato indefinido, usted va a seguir siendo contrato indefinido cuando pasa al servicio local. Si usted, por ejemplo, tenía, qué sé yo, 7 bienios, usted va a seguir teniendo 7 bienios cuando sea traspasado al servicio local. No es que empiece de cero, ¿ya? Sino que continúan con su régimen tal y cual como lo traían desde antes. No puede haber ningún... no se le puede descontar nada de lo que traía, salvo, y esto es súper importante porque hay que decirlo igual, los convenios colectivos que eventualmente tengan, ¿cómo se llama? Un vencimiento en 1, 2 o 3 años más. Eso. No sé si Valentina le respondo a su pregunta. Sí. Vane, disculpa que no te dé la palabra en esta, pero para poder seguir avanzando, si quieres la anotas y después intentamos ahí. Gracias por comprender. Ahora, Paola Torres pregunta, ¿cuál es la ley exacta que nos regirá como asociación? Y luego menciona, ¿también vamos a regir por grados? ¿Pasaríamos en calidad de contrata a todos o en calidad de planta? Si Pao después quieres complementar a Ignacio, ahí pueden desactivar tu micrófono y le complementas. Bueno, la ley es la 19.296. Esa es la ley que rige a las asociaciones, ¿ya? Dentro de la administración del Estado. La 19.296, ahí establece, ¿cierto?, todos los criterios que eso significa. En cuanto al tema de los grados, eso no corre igualmente para los y las asistentes de la educación y los docentes, como lo expliqué recién, porque se rigen por otro estatuto en términos laborales, ¿ya? Tal y como en una corporación existen distintos regímenes contractuales, distinto a lo mejor a los de un DAEM o un DEM, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que en una corporación se establecen criterios en cuanto a código del trabajo, en cambio en un municipio no, aunque hay algunos casos. En el caso de los servicios locales, nadie puede estar bajo el régimen del código del trabajo, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, los únicos regímenes que existen son estatuto docente, estatuto administrativo y estatuto de asistente de la educación. Y como si es que eventualmente el estatuto de asistente de la educación contemplara escalafones, ¿verdad? O contemplara carrera funcional asociada a grado, ahí sí. Pero actualmente me da la impresión, y corríjanme si estoy equivocado, que no está contemplado sobre la ley. Por tanto, eso yo creo que debiera ser indudablemente una lucha o una consigna que se levanta, sobre todo ahora considerando el tema del cambio de régimen al Estado. Yo creo que hoy día es mucho más simple eso, porque además complejiza mucho el pago de remuneraciones. Hay que decirlo también. Mónica, creo que parece que tiene el silencio, porfa. Sí, Mónica, te pido un favor, yo te he silenciado un par de veces porque se escucha, se interfiere la comunicación. Entonces, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Ya, ahí se silenció. Pao, ¿quieres responder algo, mencionar algo? Sí, lo que pasa es que, mira, por lo que yo entiendo, ¿ya? Lo que te entendí de todo esto es que nosotros estamos con un convenio colectivo en este momento que es sindical.
Este convenio colectivo se mantiene una vez traspasado, o sea, el pago de los bienios, los montos de los bienios, hasta que se acabe, digamos, este convenio colectivo que fue por 4 años cuando se firmó, ¿cierto? Y ahí después de esos 4 años, ahí no pueden bajarme, pero de ahí tendríamos que ya estar con otro tipo de lucha respecto a mejorar el estatuto de asistente de educación en este caso, con el concepto ya de servicio local, porque va a ir lo que va a ir primando. ¿Voy bien? ¿Sí? Ya. Sí. Y digamos, mi pregunta es, porque mira, dentro del sindicato, lo que nos han dicho, porque nosotros, digamos, pertenecemos a un sindicato, que no es no están aquí los dirigentes, pero sí yo quiero preguntar, porque nos dicen, mira, aquí nosotros podemos asegurar y van a estar todos con contrato hasta 2 años. Después de 2 años van a ser despedidos. ¿Están así? Porque en realidad todo el mundo anda asustado porque dicen van a achicar la planta, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces hay un temor colectivo enorme porque dice yo voy a tener trabajo por 2 años y el resto muy bien, gracias. Por eso preguntaba, porque tú dijiste en un momento que si yo tengo contrato indefinido, al servicio local paso con un contrato indefinido, por lo tanto, si me finiquitan tendrían que hacerlo con mes de aviso y todo lo que hace de acuerdo a el estatuto docente no lo especifica. ¿El estatuto de administración pública lo especifica o tampoco? Porque si no quedaríamos en el limbo. Por eso yo pregunto. A ver, primero es falso eso de los 2 años. Ya yo lo quiero Gracias. desmentir categóricamente. O sea, eso no es real, no está contemplado en ninguna parte de la ley, pero en ninguna parte de la ley. Yo las y los invito a leer la ley 21.040, que es la ley que crea el sistema de educación pública. Es una ley bien linda dentro de todo, porque también se ha satanizado mucho, ¿ah? Pero es una ley que en general yo la defiendo mucho, no porque sea la mejor, porque si hay algo que me carga de esta ley es que no cambie el sistema de financiamiento de la educación Es la pública, ley de inclusión, sí. que debiera haberse incorporado dentro de la ley la eliminación de la subvención. Creo que eso es una deuda Que lo podemos pendiente. cambiar después del 25, cambiando la constitución. Claro, Así que vamos hacia allá. tenemos una oportunidad. Sí. Pero, pero yo creo que es una ley que en general releva lo pedagógico, digamos que a todas y a todos nos convocan nuestros estudiantes, por cierto, que sean mejores cada día, y hay un sentido pedagógico en la ley, no solo de administración, como está en la municipalización, ¿cierto? Como administrar los recursos, y si aprendíamos, y si nosotros los trabajos, eso no da lo mismo. Por lo tanto, eso no, Paola, los despidos no están contemplados en ninguna parte de la ley, así como 2 años. Segundo, porque yo digo que es importante el tema de la calidad en la que uno es traspasado. Es decir, si yo soy contrato indefinido, paso a ser titular bajo la nueva lógica del servicio local. ¿Eso me asegura que no me pueden despedir nunca? No, pues eso tampoco nunca te lo ha asegurado nada. Ustedes saben que en cualquier momento a cualquiera nos pueden hacer un sumario, ¿cierto? E incluso te pueden decir, sabe que usted es contrato indefinido o es planta, y a lo mejor le parece que yo pida un adelanto subvención y usted se va, digamos, yo lo indemnizo por todos sus años. Podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Claro, o sea, eso es posible, ¿ya? Yo no puedo decir, no van a despedir a nadie, porque es como que yo diga hoy día que no van a despedir a nadie. O sea, a mí me encantaría que no ocurriera No depende jamás. de ti. Pero que esté en la ley establecido así, con esa rigidez, de que en 2 años más van a empezar a despedir a toda la gente, no. Ahora, yo en lo personal sé que Valparaíso tiene una sobredotación de asistentes y de docentes que es considerable, ¿cierto? Por distintos motivos. Y que en general la matrícula en algunos establecimientos es más baja y no se alcanza a financiar. Pero siempre pensando en la lógica de lo que todavía no hemos reformado, que es cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública. Es decir, siempre estamos pensando en, pucha, que no nos alcanza la subvención para pagar los sueldos. Bueno, pero estamos prestando un servicio educativo, pues entonces, ¿qué hacemos? No le prestamos el servicio educativo a los niños porque no podemos pagar los sueldos porque la subvención es muy baja. O sea,
hay una lógica evidentemente que hay que transformar, pero en ninguna parte, Paola, parece que se va a despedir a los 2 años. La persona que pasa titular, continúa titular, es decir, es planta en el futuro, digamos, o contrato indefinido, tanto para docentes como para asistentes de la educación. Lo que sí establece la ley, y esto fue algo que se incorporó hace poco, es que nadie que haya pasado a titular en los 6 meses anteriores al traspaso va a pasar a titular, porque eso quedó prohibido. ¿Por qué? Porque hubo algunos alcaldes, por ejemplo en el caso de Puerto Cordillera, que fue el segundo servicio local que fue traspasado con Barrancas, que es de Coquimbo y Andacollo, el alcalde de Coquimbo, Contrato gente que nada que ver. que se reunió con los asistentes de la educación en el mes de noviembre, en el mes de enero, le dijo que a partir de marzo todos iban a ser titulares, ganó una elección entre medio, y la proyección que se hizo de gastos o de inversión fue enorme comparado, porque se decía, habían, qué sé yo, 5.000, por ejemplo, no, 2.000 asistentes de la educación, de los cuales 1.000 eran contratas y 1.000 eran indefinidos, a plazo fijo y otro indefinido, y después quedaron 2.000. Por lo tanto, el cálculo de proyección del presupuesto del servicio local se fue a las pailas. Entonces, eso solamente se prohibió, es decir, que no pueden haber cambios en los contratos 6 meses antes del traspaso. Pero eso nada más. Gracias, Ignacio. Gracias, Pau, por la pregunta. También muy ahí iluminando algunas zonas que son un poco oscuras. Yo tengo una pregunta sobre la conformación del servicio, o sea, de la asociación Ignacio. ¿En qué sentido? En que, para contextualizarte, nosotros y nosotras estamos en un proceso, bueno, ahí tú has ido, me imagino, interpretándolo, pero estamos en un proceso de conformación. Tal como tú nos mencionaste, nosotros actualmente no somos una asociación, sino que estamos construyéndola, y efectivamente cuando terminemos nuestra relación con la Cormuval, con la corporación, y pasemos al servicio local, es de nuestro interés formar una nueva asociación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo te quería consultar, bueno, para compartirlo acá, ¿cuáles fueron, desde tu percepción, las mayores dificultades que estuvieron puestas en ese proceso? Y por otra parte, ¿cuáles fueron los aciertos que estuvieron puestos en ese proceso? Porque a nosotros, a propósito del contexto actual, uno de los elementos que nos ha favorecido bastante el trabajo ha sido estos encuentros virtuales, ¿no es cierto? Que probablemente en la vía presencial serían encuentros, asambleas presenciales. Entonces, quería preguntarte, como desde la opinión, desde la conformación de la asociación en estos 2 años, y por otra parte, ¿cuáles han sido las como dificultades con el empleador en términos de qué es lo que ustedes han defendido como derecho o cómo han sido las formas de manifestarse frente a algunas vulneraciones o algunas situaciones que vulneran los derechos de los y las trabajadoras? Con hartas preguntas. A ver, yo creo que el principal problema que nosotros encontramos fue, yo creo que algo que pasa mucho en el mundo del trabajo, que es la falta de unidad, porque pudimos haber hecho una tremenda federación de todo el servicio local y hubo peleas por quién quería ser presidente, quién iba a quedar en la mesa, no, pero es que yo quiero presidir, entonces al final no se pudo generar una exclusiva federación de trabajadores, ¿ya? Eso yo creo que una de las deudas, que ojalá, es muy difícil de que eso no se repita en otros espacios, ¿cierto? Porque, bueno, lamentablemente eso es alguno de los males dentro del mundo del sindicalismo, ¿cierto? Yo soy dirigente de mi asociación y también lo reconozco que esas cosas ocurren. Pero yo creo que lo principal, yo creo que el acierto fue hacerlo rápido. Yo creo que eso fue muy rápido, porque finalmente uno formó parte de todo el proceso de toma de decisiones, de todo el proceso de vigilancia. A nosotros nos tocó además un proceso bien complejo, porque fuimos un servicio que se instala en medio de un cambio de gobierno. Entonces, hubo elecciones entre medio, hubo un cambio de gobierno, hubo hasta el día de hoy una presión desde el gobierno de Piñera que ha sido enorme, enorme, de verdad, desde pasando por Marcela Cubillos cuando fue ministra, incluso hoy día con el actual ministro de Educación,
Entonces, hemos tenido muchas dificultades en el proceso de instalación, porque no existe voluntad de parte del Ejecutivo de que los servicios locales funcionen. Y eso yo creo que también es importante decirlo. No hay voluntad política para que esto resulte. Marcela Cubillos, desde que llegó, ella se empecinó en que esto no resultara. De hecho, el ministro Varela, cuando asume, el famoso ministro Varela de vayan a hacer un bingo, lo primero que hace es retirar los reglamentos, por ejemplo, de los servicios locales para ver si podía cambiar algo. Y eso retrasó todo el proceso de instalación. Y quienes pagan el pato somos los trabajadores, porque finalmente si es que el ministerio, porque hoy día, insisto, ya la pelea no es hacia el director ejecutivo de los servicios locales. Hoy día hay que meterse en el chip que ya no tenéis que ir a la MUNI, ni hay que ir a pelear afuera del servicio local. Hoy día hay que ir a pelear a donde está la Seremi de Educación, o donde está el intendente, o ir a pelear a la Moneda, o al Ministerio de Educación. Es decir, hoy día ahí está el problema. Es decir, depende todo de lo que haga el Ministerio de Educación. Porque es el Estado. Por eso yo digo que de verdad es así. No porque a mí yo me metí en la cabeza y me obsesioné con eso, sino que es así. Todos lo hemos logrado de esa manera, ¿verdad? Reuniéndonos con organizaciones que van más allá de un municipio. Hoy día los alcaldes, en todo caso, pueden ser actores colaboradores muy importantes de presión en términos políticos. Pero como lo digo, es muy complejo. Lo más difícil que nos ha costado eso, es ver la desidia del ministerio frente a los servicios locales. Nos ha costado mucho eso, mucho, desde entender también cómo se estructuran los presupuestos para los servicios locales, que siempre son débiles e insuficientes, que hay deudas de arrastre que son insostenibles en el tiempo, y tú te das cuenta que no hay ninguna posibilidad del ministerio de mejorar eso, de aumentar los presupuestos. Es como lo mismo que pasa en los hospitales públicos. O sea, entramos en la misma lógica de eso, digamos. Me acuerdo en el hospital Carlos Van Buren, que tenían una deuda de 7.000 millones de pesos de arrastre, y que se pagó, creo, en enero de este año, digamos, después de no sé cuántos años, y ahora ya tienen otra deuda más de 4.000 millones. Entonces, porque son deudas que van a ocurrir siempre si es que se piensa en la misma lógica. Entonces, creo que hoy día ya entendemos lo que esto significa. Pero ha sido una de las grandes dificultades. Pero el gran acierto fue haberlo hecho rápido. O sea, sin esperar mucho. Ya en marzo, abril, mayo, ya teníamos prácticamente todas las asociaciones en funcionamiento. Comenzamos además un trabajo con otros servicios locales. Por ejemplo, yo tengo contacto con Puerto Cordillera, con Costa Araucanía, y con Huasco, que fueron los primeros 4 servicios locales que se crearon en el 2018. Hemos ido construyendo algunos conocimientos con los otros servicios locales dentro de la pandemia, pero creo que es importante eso. Yo creo que ha sido uno de los principales aciertos fue haberlo hecho rápido y ponernos en contacto con el resto. Obviamente la pandemia nos tiene ventajas y desventajas, ¿cierto? Que es esto, que nos podemos reunir aquí virtualmente, pero también la desventaja que no puedes viajar. Entonces nosotros teníamos todo un plan de ir a otras regiones a conocer cómo se estaban organizando allá los funcionarios. Eso. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Pamela Herrera escribe cuáles serían los beneficios y las desventajas que tendríamos con este cambio. Pamela, si estás por ahí, si quieres complementar. Ahí está. La Pamela. Sí, esa era mi pregunta, la que acabas de decir. Los beneficios, desventajas que tendríamos. Esa era A ver, yo creo que mi pregunta. en términos de beneficios, en términos laborales, yo honestamente no veo muchos, siendo como bien honesto. Si es que consideráramos un beneficio que te paguen tus cotizaciones y que si pedís un crédito sabéis que lo van a pagar, digamos. O sea, si eso considera uno un beneficio, pucha, sí es un beneficio. Ahora, es terrible lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, en Cerro Navia se robaron la plata de las cotizaciones durante años, y que hasta el día de hoy incluso se están pagando de manera escalonada, pero las deudas, o incluso el municipio le descontaba la caja de los Andes y no se la pagaba a los Andes y después llegaban a embargarle a los asistentes o a los trabajadores de su casa. Entonces, eso no ocurre, digamos, acá. Si uno dice, hoy un beneficio que no se van a robar tu plata.
pero en términos como de otro beneficio adicional, no lo sé. O sea, yo creo que la desventaja que ocurre, y yo sí lo veo una desventaja en comparación a las negociaciones colectivas de los sindicatos, eso yo creo que es una desventaja, ¿verdad? Porque como el servicio público no negocia colectivamente con el Estado, sino que lo hace por intermedio de otros organismos, pero yo sé que está la mesa de asistentes de la educación de carácter nacional, que está en la mesa del sector público, entonces por ahí a lo mejor se podría establecer algún subtítulo específico de beneficio para los trabajadores de la educación, pero claro, hoy día no hay una relación tan estrecha y directa con el empleador, porque antes el empleador era el alcalde o el secretario general de la corporación, entonces uno iba y uno lograba rápidamente una negociación y con una presión de fuerza uno podía ejercer ese tipo de acción. Hoy día no. Yo creo que la gran desventaja es esa. Hoy día no hay una negociación colectiva. ¿Ya? Ahora, también la invitación es a que ocurra lo que hablábamos delante, pues, una ley de verdad, porque no tengamos que negociar colectivamente siempre, sino que se establezcan parámetros de carrera funcionaria, de grados, de escalafones, que signifique una mejora en nuestras remuneraciones de manera permanente, pues, no porque hoy día tenía un alcalde, tenía otro, tenía un presidente, tenía otro. Si el Estado no puede depender siempre de eso. Pero eso, yo no veo más beneficios que los que acabo de decir, objetivamente. Súper, gracias Ignacio. Sonia Vargas pregunta, bueno, primero saluda a todos y todas y dice que su consulta es, ¿basta solo con 25 personas para formar una asociación? Así es, 25 trabajadoras o trabajadores, independiente de si son asistentes o si son docentes. Y eso es súper importante. Ahora, salvo que ustedes en sus estatutos lo establezcan, por ejemplo. Si ustedes establecen que es una asociación exclusiva de asistentes de educación, así va a quedar contemplado. Pero las asociaciones en general no discriminan, como les digo, si son asistentes profesionales, de servicios menores, técnicos, administrativos, docentes, directivos. Pueden ser todo, digamos. Entonces, Ignacio, pero Sonia. solo 25. Sí. Disculpa, Consulta. Pau, disculpa, que va primero Sonia, después te doy la palabra. Ya. Mi consulta era porque se nos había dicho que no se podía con 25, aunque nosotros nos lo habíamos leído por todos lados que eran 25 personas, pero se nos había dicho en un momento que era con el 10% del total de los trabajadores del servicio local en este caso. No, para nada. Son 25 porque por la ley de asociaciones. Yo creo que esa persona está pensando en la ley de las empresas grandes que contemplan porcentaje para ciertos sindicatos. Pero no. En el caso de nosotros son 25 personas mínimo. Ok, Eso muchísimas gracias. Sí, 25. Oye, y los digo de verdad porque así lo hicimos nosotros. De hecho, yo tuve incluso un conflicto con una compañera una colega, que perdió la elección conmigo y quedó picada. Quedó picada la mañana y trató de sacar 25 funcionarios para poder armar su propia asociación y no llegó. O sea, sacó como a 6 y no pudo. Entonces yo lo tenía súper presente de ver a quién me estaba sacando. Entonces sí, pues son 25 el mínimo. Ya. Ese es el mínimo. ¿Tú la armaste con 25? No, Sí. nosotros la armamos con 93. Ya, ¿y cuál era el número de funcionarios del servicio momento, local? El 93, el total eran 116 del nivel central. Consulta, ¿ya? Lo que pasa es que, mira, nosotros recibimos la información desde el sindicato, una única fuente de comunicación directa, entre comillas, con los servicios locales que se están, digamos que vamos a ser traspasados. Entonces, por eso es que hay muchas dudas, porque el sindicato tiene, digamos, la propuesta de pasar todos inmediatamente como asociación, con directorio, con todo, ¿ya? Entonces, a raíz de eso se creó esta asociación, esta agrupación de personas que ve acá, ¿ya? Es porque queremos generar otro tipo de asociatividad en lo colectivo, ¿ya? Porque creemos que hay que incluir otras cosas, por diferentes motivos. Pero, digamos, como la información que nosotros manejamos es a través del dirigente sindical, él nos dijo que podíamos solamente tener de acuerdo a un porcentaje
de los servicios locales y que los servicios locales tenían como un máximo de asociaciones gremiales que podía sostener. ¿Eso es cierto? No, tampoco. No, para nada. O sea, el 25 multiplicado hasta la cantidad de funcionarios que hay, digamos. O sea, si hay Los que quieran. 2.500 funcionarios, serán 250 asociaciones. O 100 asociaciones. 100. Y hay que armar una federación para actuar en conjunto, si es que, pero Claro, pues, o cada sea, una pueden es hacer, independiente. así es, y pueden hacer una federación también, o más de una federación, Federación 1, Federación 2, ojalá, yo siempre digo que sea una sola, porque eso le da más fuerza, ¿cierto? Yo creo que uno siempre tiene que tender al sentido unitario del mundo del trabajo, o sea, pero bueno, si eso no se puede, será la 1 y la 2, y después conversará la 1 y la 2, pero, Claro. pero sí, o sea, no, el mínimo son 25 hasta donde te den los números, y luego de eso también puedes hacer federaciones y confederaciones, incluso a nivel nacional, así que así se establece. Así es que, y pueden además participar de otros organismos externos como ANEF, como CUT, como qué Eso sé quería yo, preguntar. ¿Nosotros también. después nos podemos adherir a la CUT, a la NEF Sí, o a ambas? ambas se pueden agrupar a las dos, sin ningún inconveniente. Así es. O crear Gracias. la propia también. Bueno, también, siempre está esa También. posibilidad. Sí. Gracias, Ignacio. De todas maneras, solo para contextualizarte, a nosotros nos está apoyando un abogado laboral y él, cuando nos leyó la ley, hizo hincapié en este punto de los 25 personas versus el 10%. Entonces, yo creo que, bueno, en vista de que nosotros estamos apuntando a fortalecer esta organización y a sumar más personas, creo que es súper bueno saber que 25 es como el piso mínimo y de ahí moverse hacia adelante, pensando en llegar a ese 10%, en el fondo, ojalá llegar a las cientos y tantas personas que son el 10% de la corporación actualmente en términos de asistentes de la educación, porque si hablamos del mundo general, ahí tenemos a los docentes también y eso aumenta ese número, pero en términos de asistentes son 1.300 y claro, nosotros habíamos pensado en sus 130, que era como el 10%. Pero efectivamente, si desde su experiencia 25 personas lograron, o sea, digamos 93 personas lograron sustentar y organizarse y salir adelante, es un muy buen augurio para nuestro trabajo. Ahora, en el Continúo. servicio local somos 4.000 funcionarios. Y nosotros armamos una asociación con 93. Hay otra asociación de docentes que se creó con 27, así como al límite. Hay otra que tiene 300, hay otra que tiene 150, hay otra que tiene 1.500, que es la federación. Es que Que también, agrupa a otras digamos, asociaciones. al perder el rol sindical, uno como que se empieza a perder también. Digamos, ¿cuál es la necesidad, digamos, de esta asociatividad? Yo creo que por eso es que al Estado, digamos, a la organización del Estado no le permiten los sindicatos, porque al final tiene que ver con eso, con el poder distinto y las negociaciones distintas que se hacen a nivel de sindicales. Pero vamos que se puede. Gregorio, para apuntar a... Hola Ignacio, buenas tardes. Mi nombre es Gregorio. Mira, pero nosotros lo regimos por la ley 19.296, ¿no? Porque ahí en el artículo 13, o sea, habla, primero, porque ahí dice, sí, que con 25 se puede actuar, pero que siempre que sume el 50% del total de asistentes en este caso, ¿ya? Entonces, pero hay un párrafo que dice que después de eso, el 10%, ¿ya?, del total de los trabajadores se puede formar una asociación o con 250 sin importar el total. Pero eso sale en la ley. Por eso a nosotros no hace ruido esto es lo que tú dices, que solo con 25 podríamos formarla. ¿En qué parte me dice el artículo? El artículo 13. Lo voy a revisar. Sí. Para seguir avanzando, porque ahí hay un tema, digamos, como más específico de la ley, pero recogiendo como la continuidad. Bueno, Vanessa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, Ya. te escuchas. Ya, esto es lo que dice, por eso la confusión. Dice, para constituir una asociación en una repartición, servicio o establecimiento de salud que tenga más de 50 funcionarios, ¿verdad?, que representen
a lo menos el 10% del total de los que allí presten servicio. Porque ahí hay 50. Si hubiera 50 o menos funcionarios, podrán constituir una asociación 8 de ellos. Entonces, habla del cálculo de cuando son menos de 50, por ejemplo. Ahí habla de porcentajes. Para llegar a los 25. Claro, porque dice, se requerirá un mínimo de 25 trabajadores que representen al menos al 10% del total que allí presten. Claro. Es decir, O sea, si porque hay... tendría que haber 250 trabajadores Sí, para hacer exacto. esos 20. Si hay 250 trabajadores, mínimo debería ser el 10%. Y ahí son 25. Pero solamente en esos casos, porque incluso habla después la ley, si hubiera 50 o menos, que pueden Serían haber, 5, ¿sí? podrán constituir una asociación 8 Cinco. de ellos. El mínimo son 8 cuando son menos de 50 trabajadores. Bien, Ahí quedó Bien. clarito. ¿Me muchas explico, gracias, no, don Ignacio. Gregorio? Perdón, don Gregorio, ¿sí? Ya, ahí sí. Muchas Ya, así gracias. que para que no les vendan cuentos, pueden Exacto. hacerlo. Bien, Pueden Sin sí. duda, hacerlo. gracias. Bien, gracias, súper. Continuando, solo por honor al tiempo y también por la organización que sostuvimos previamente, la reunión es hasta las 7, probablemente nos podemos extender un poquito más, hasta las 7:10 como máximo. Entonces las palabras del chat, las que están aquí escritas, son las últimas. ¿Ya? Si alguien realmente desea aportar algo o comentar algo, puede ahora solicitar la palabra del chat porque hay personas que se van a leer sus comentarios. ¿Ya? Entonces, aquí Vanessa escribe, perdone Mónica, voy a silenciar que se escucha. Somos asociaciones o asistentes de la educación, tarea para los nuevos dirigentes, el reformular los estatutos de los y para los asistentes de la educación en el servicio público de educación. En el servicio público también existen titulares y contratados. Al momento del traspaso adquirimos la misma calidad. No sé si se entiende ahí, Ignacio, pero si interpretaste. Sí, o sea, ustedes siguen siendo, digamos, sigue existiendo el concepto de asistente de la educación. No entendí cómo la diferencia entre asociaciones o asistentes. Sí, Eso no lo yo entendí. tampoco lo entendí, pero Tampoco. Vanessa se retiró, entonces no tiene cómo defender su... Pero en general, una cosa no excluye ante la otra, digamos. O sea, Ya. podemos ser asistentes y estar asociados también. ¿Ya? O sea, ambas cosas se pueden hacer. En Bien, el caso de los titulares y contratados, es lo que establece el Estatuto de Asistente de la Educación. Me da la impresión que el Estatuto de Asistentes habla hoy de titulares y plazo fijo, ¿o no? Y contrata. Creo que establece esa diferencia. No sé si es que alguien es como más experto en el Estatuto de Asistente de la De Educación. contrata, dice, habla de contrata. Habla contrata y habla de planta o titular, Planta. planta. Planta Entonces, titular. Sí, planta titular. eso es lo que Combina ahí establece. Y si son traspasados en calidad de planta o contrata, quedan, digamos, en esa misma calidad. No cambia su calidad jurídica. O sea, en términos de continuidad laboral. Es exactamente igual. Exacto, Salvo que, señora. insisto, alguien pueda a lo mejor negociar su despido antes del traspaso, que eso también puede ocurrir. O sea, usted hasta el 31 de diciembre de este año son trabajadores de la Corporación de Valparaíso, por lo tanto, a lo mejor alguno de ustedes dice, escucha, prefiero que me despida la Cormodal y yo me voy. Pero eso ya forma parte de lo que cada uno puede hacer. De lo individual. Claro. de la intención. Manuel Pardo escribe, ¿los títulos técnicos son reconocidos en el servicio local? Sí, son reconocidos para los funcionarios asistentes de la educación que estén categorizados de acuerdo a cada uno de los escalafones, si son asistentes, o sea, si son servicios menores, auxiliares, ¿verdad? O administrativos, o técnicos, o profesionales. Profesionales. ¿Ya? Sí, se establece un reconocimiento, sí. Ahora, porque además hoy día ustedes van a entrar a una plataforma que se llama CIAPER, que es como el sistema de la administración del Estado de la Contraloría. Entonces hoy día todos los títulos, todo va a estar ingresado en Contraloría. De hecho, nosotros nos controla la Contraloría General de la República y además los otros organismos pares del Estado, como la Superintendencia de Educación. Entonces tenemos Como todo una doble... organismo público. Súper. Gracias, Ignacio. Alejandra González
comenta acá, dice, en un tema de orgánica, ¿conviene que nos agrupemos por estamentos o da lo mismo y hacerlo en general por todos los asistentes? Sí, o sea, eso yo creo que es algo que ustedes debieran definir, ¿cierto? Yo creo que en general uno tiene que tender un poco a eliminar esa división. Lo que yo digo es como una especie de lucha de clases, ¿cierto? Como que están los auxiliares, después están, qué sé yo, los profesionales, el otro lado están los directivos, al interior de una escuela, y como que está la burguesía, el capitalista y, no sé, el proletariado. Entonces, no, pues o sea, yo creo que somos todos trabajadores finalmente. O sea, nosotros Somos dependemos de todos nuestra... trabajadores asalariados. Claro, pues dependemos de nuestra fuerza de trabajo. El día que nosotros nos despiden, quedamos en la calle, si hay director o seas auxiliar. Entonces, Claro. creo que es importante ir avanzando un poco a romper esas barreras un poco clasistas, ¿cierto? De que algunos son más inteligentes que otros, o no, yo no me mezclo con eso. Todo lo contrario, somos trabajadores, pero eso es algo que ustedes deben... Yo en lo personal creo que es bueno mezclarse. Yo llamo a juntarse con otras y con otros. Pero también en algún momento, si no se logra, se puede lograr en una federación, y por lo tanto también eso es interesante, pero todo se puede, no es excluyente, creo yo. Se pueden armar las dos cosas en caso que no se logre una sola. Genial, genial, súper, súper inteligente eso. Paola comenta acá, ¿existe algún sistema de evaluación permanente de los funcionarios de la educación de los servicios locales? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar los reglamentos de los servicios locales? Ya, en el caso de evaluación, sí, existe un sistema de evaluación, pero que son, hasta el momento solamente existen dos. Uno, el que tiene que ver con la evaluación docente, que eso está contemplado por ley, y el otro, el sistema de evaluación de calificación funcionaria de los que están regidos por el Estatuto de la Administración Pública. No existe algo en particular sobre los asistentes de la educación aún, pero en el caso de docentes y de funcionarios de Administración Pública sí, existe. Y en cuanto a los reglamentos, bueno, no todos los reglamentos están publicados, ¿ya? Hay solamente dos reglamentos publicados, uno que tiene que ver con el reglamento de cómo se estructuraba la Estrategia Nacional de Educación Pública, que recién se publicó en el Diario Oficial ahora en el mes de junio, con 2 años de retraso, y la ley que crea las estructuras de los servicios locales. Hay otros 6 reglamentos que todavía no están publicados. Y eso es algo que nosotros ya estamos en todo caso levantando con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque hay reglamentos que para nosotros son súper importantes, y uno de esos tiene que ver con la destitución, por ejemplo, de los directores ejecutivos de los servicios locales, que además está contemplado en la ley. Hoy día existe la posibilidad de destituir a un director ejecutivo o directora ejecutiva, y eso es súper importante saberlo. Pero ese reglamento no está publicado todavía. Sospechosa la... Y por ley de transparencia tampoco está porque al final No, Paula, lo que pasa es que no es que esté oculto. No lo han hecho. No lo han hecho. Por eso, o sea, eso es lo que yo te quería preguntar, porque en realidad los reglamentos empiezan cuando ya está, digamos, en vigencia la ley, ¿ya? Entonces han logrado hacer estos dos nomás. Los otros todavía están en paso a paso. No los quieren hacer, pues. Sí, pues, no sé, me queda claro. Sí, eso va de acuerdo a las necesidades de quién lo tiene que construir. Si lo demora o lo agiliza. Pero lo estamos pidiendo porque, por lo menos en Barranca, nosotros estamos con un problema ahí con el director ejecutivo, así que queremos que eso se apure rápido. De aquí no sale. Oh, quedó grabado. Se me olvidó. Ojalá se pueda resolver pronto eso. Bueno, el último comentario como inquietud, también lo consignó Vanessa, decía, según la ley 19.296, ¿y cuántos dirigentes? Me imagino que ella hacía la alusión de lo que tú explicabas hace un rato atrás, ¿no? Como que esto era de 25, eran 3, y luego en un número iban aumentando de acuerdo a la cantidad en proporción, ¿no es cierto? ¿Eso es así? Sí, son 3 hasta 150, después son 5 hasta 999, luego son 7 hasta 3000, y luego son 9 de 3001 hacia arriba. Súper. Así funcionan, digamos, los rangos.
Ahí están digamos... Esto es lo que yo siempre digo, de repente es muy loco, porque es mejor tener 3 asociaciones de 25 personas, porque vas a tener 13 y 9 dirigentes con fuero, que tener una de 150 porque vas a tener 3 nomás. Mira qué loco. Pero así está establecido en la ley. O sea, como que favorece la división del mundo del trabajo. Eso No es lo que te iba a favorece decir. la unidad. La agrupación, la Claro. conglomeración, claro. Claramente. Ahí Y, está hecha la intencionalidad. Po. y por último, Violeta dice, Ignacio, no es una consulta, solo agradecer tu tiempo y disposición con nosotros y nosotras. Ha sido una excelente jornada de formación. Esperamos que se puedan realizar más y se mantenga el vínculo. Muchas gracias. Así que, No, muchas gracias, Violeta. si alguien más quiere activar su micrófono, dar las gracias, ya vamos cerrando este espacio. Si lo quieren escribir en el chat. Por mi parte, ha sido un tremendo espacio. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido tremendo tu aporte, la experiencia misma, una perspectiva crítica sobre algunos procesos. Y en ese sentido, ha sido de mucho apoyo también para lo que estamos conformando, ¿ya? Aquí Nuri escribe, gracias Ignacio por la claridad y disposición. Carlos Holguín comenta, excelente espacio, muchas gracias, vamos que se puede. Si alguien quiere tomarse la palabra ahora para comentar algo, es el momento. Quiero agradecer yo también, Ignacio, por tu buena disposición. Nacho. No lo conocíamos y tuvo inmediatamente la disposición de venir a este encuentro y poder ayudarnos para poder armar esta asociación. Entonces, yo por lo menos te agradezco mucho porque una amiga de una amiga de una amiga dieron su teléfono y él, ya, ningún problema, díganme cuándo y eso se agradece, porque en realidad debe estar bien ocupado ahora, digamos, con el tema de la asociación, uno siempre tiene cosas que hacer, sí. Yo también me quería tomar este espacio para agradecer la oportunidad y el desmitificar algunos relatos que a nosotros nos tenían medio atemorizados desde el gremialismo tradicional, y agradecer un poco la información y la democratización de la experiencia, porque al final es transferir tu experiencia a nosotros gracias al SEBA, a la PAO y a los que me han invitado a este espacio. Y a que todos los que han invitado, yo claro. Gracias, Alejandra. Gracias también por tus palabras. Ahí Mario Barrera coloca agradecido por toda la información. Erika Vargas, muchas gracias por la información y claridad de lo tratado. Siempre es bueno informarse. Saludos a todos y buena tarde. Martín Torres, séptimo A. Gracias, nos va a servir mucho esta información para estar más tranquilos al tema del traspaso y de nuestro futuro laboral. Muy agradecido. Mi nombre es Roberto. Gracias, Roberto, también. Pamela Herrera, gracias por la información. Bueno, darle las gracias a ustedes también que se conectaron, que hicieron posible este espacio, porque justamente la retroalimentación va desde tanto Ignacio, quien comparte su experiencia, pero también desde nuestras inquietudes, nuestras preguntas, y creo que nos llevamos harto para nuestro trabajo. Eso es súper importante. Nos llevamos la experiencia, tenemos la disposición de Ignacio, y también aquí hay un grupo humano y, bueno, laboral bastante potente para seguir trabajando. Así que, para ya ir cerrando, darle las gracias nuevamente a todos y a todas. Y, Ignacio, si tú quieres cerrar. Sí, me quiero despedir, quiero agradecer la invitación. Yo, plena disposición para las veces que ustedes necesiten. Dentro de mis tiempos, yo siempre me tomo unas horas de la semana para conversar con otros servicios locales. Me ha tocado conversar con compañeras y compañeros de Andalien Sur, que ellos también ya comenzaron este año. Tenía muchas ganas de saber la experiencia y cómo estaban en Valparaíso, porque además yo estudié en la Universidad de Valparaíso, así que yo igual tengo mi corazoncito porteño. Por lo tanto, tengo toda la disposición cuando ustedes lo necesiten. Este es un cierre de año que va a ser complejo en tiempos de pandemia. Los municipios en general están tratando de ver cómo hacer caja, lamentablemente, y somos nosotras y nosotros los que siempre pagamos el pato por los trabajadores y las trabajadoras. Así que estar atentas y atentos, estar súper vigilantes del proceso del traspaso, reúnanse con el director ejecutivo nuevo, que tengo entendido que ya fue nombrado. Sé además, y he tomado conocimiento de que hay algunas situaciones complejas en cuanto al nombramiento también.
Así que estar vigilantes. Yo creo que siempre es importante vigilar a las autoridades. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo, ese es nuestro rol, de tener una vigilancia con las autoridades de los servicios públicos sobre todo. Así es que cuenten conmigo para lo que necesiten, y de verdad muchas gracias por la invitación, y siempre es un agrado, va a ser un agrado poder asistir. Gracias Paola, gracias Sebastián. Gracias. Gracias. Nos despedimos entonces. Gracias. Próximamente estamos ahí dando informaciones en el WhatsApp o a través del correo electrónico, cualquier nueva información de las comisiones de trabajo. Así que tengan una muy buena semana. Gracias por su tiempo y nos vemos en una Muchas próxima gracias. ocasión. Hasta luego. Gracias por todo, que estén bien. Muchas gracias. No, Chao, gracias a ustedes. chao Feliciano. Chao Pablo, chao Seba. Chao, Nacho. Chao, Muchas gracias. gracias, te pasaste. Chao. Seguramente vamos a seguir molestando. No hay problema. Ya no necesites más de nosotros. No hay problema. ¿Cierto, Chao. Seba? Vamos a Sí. seguir ahí. Sí. No te vamos a abandonar. Cuenten conmigo. Bueno, Nos Ignacio, vemos. bacán. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Bien. chiquis, ¿qué pasaron? Que estén Hasta todos luego. bien. Igual. Chao, chao. Chao.